Lo obligaron a fregar los pisos que alguna vez fueron suyos, a servir vino en copas de cristal que llevaban su apellido grabado. Durante 7 años fue invisible, un fantasma en su propia casa, hasta que ella llegó y vio lo que nadie más había visto. Y lo que ella descubrió lo cambió todo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. La lluvia golpeaba las ventanas del salón principal de la mansión. Valcárcel aquella noche de marzo de 1847. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, mientras doña Catalina de Mendoza, viuda del difunto conde Rodrigo Valcárcel, sostenía una copa de vino con dedos enjollados. Sus ojos oscuros observaban con desprecio la figura encorvada que fregaba el suelo de mármol. «Más rápido, bastardo. El duque de Santillana llega mañana, y no toleraré ni una mancha en estos pisos». Mateo Valcárcel levantó la mirada apenas un segundo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los del conde difunto, brillaron con una emoción que rápidamente sofocó. A sus 23 años, su rostro cincelado y su constitución atlética contrastaban brutalmente con los harapos que vestía y las manos callosas que sostenían el trapo húmedo. «Sí, señora», murmuró volviendo a su tarea. Catalina sonrió con crueldad. Habían pasado 7 años desde la muerte del conde Rodrigo. 7 años desde que ella había convertido al heredero legítimo en un simple criado. Nadie cuestionaba su autoridad. Los documentos de herencia habían desaparecido misteriosamente y los testigos leales al conde estaban muertos o silenciados con oro. «Madre, ¿no deberíamos vender al bastardo?», sugirió Fernando, el hijo mayor de Catalina. Un joven de 20 años, con el rostro marcado por la arrogancia y el exceso. «Escuché que las minas del norte necesitan trabajadores. Podríamos sacar buen dinero por él». «Excelente idea, hermano», añadió Beatriz, de 18 años, con una risa aguda. «Además, me molesta verlo por los pasillos. Es demasiado atractivo para ser un simple criado». Las doncellas no dejan de mirarlo. Mateo apretó los dientes, pero no levantó la vista. Había aprendido que cualquier respuesta solo empeoraba las cosas. Las cicatrices en su espalda eran testimonio de su resistencia inicial, cuando aún creía que la justicia existía. «Paciencia, hijos míos», dijo Catalina, acariciando el medallón que pendía de su cuello, el mismo que había pertenecido al conde. «Mateo es más útil aquí. Trabaja como 3 hombres y no cuesta más que sobras de comida. Además...» Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. «Me gusta recordarle cada día lo que perdió. Esa noche, mientras Mateo dormía sobre un jergón de paja en las caballerizas, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar, que la llegada del duque de Santillana traería consigo no solo más humillación, sino también la única persona que vería más allá de los harapos, la hija del duque, doña Elena de Santillana, una joven de 21 años, conocida por su inteligencia afilada y su negativa a casarse con cualquiera de los pretendientes que su padre le presentaba, y que ella descubriría un secreto que Catalina había guardado celosamente durante 7 largos años. El carruaje del duque de Santillana atravesó las puertas de la mansión Valcárcel al mediodía siguiente. Era una construcción imponente de caoba y oro, tirado por 4 caballos negros. Mateo, junto con los demás mozos de cuadra, esperaba en fila para recibir a los visitantes ilustres. Doña Catalina había sido especialmente cruel esa mañana. Lo había golpeado con su bastón por no limpiar adecuadamente las herraduras de los caballos, dejando un moretón fresco en su mejilla izquierda que ahora palpitaba bajo el sol de marzo. «Cabeza baja, escoria», siseó el capataz, un hombre corpulento llamado Gaspar, que disfrutaba haciendo sufrir a Mateo casi tanto como Catalina. «Y si el duque te dirige la palabra, lo cual dudo, responde solo sí, excelencia, o no, excelencia». «¿Entendido?» «Entendido», murmuró Mateo. La puerta del carruaje se abrió, y primero descendió el duque Alfonso de Santillana, un hombre de 50 años con barba gris, perfectamente recortada y porte militar. Su reputación lo precedía. Era uno de los hombres más poderosos de España.
el consejero cercano de la reina, dueño de tierras que se extendían por 3 provincias. Pero fue la segunda figura la que captó la atención de Mateo. Doña Elena de Santillana descendió del carruaje con la gracia de quien nació entre sedas y privilegios, pero con una mirada que hablaba de una inteligencia poco común. Su vestido azul marino realzaba su figura esbelta, y su cabello castaño estaba recogido en un peinado elaborado. Pero fueron sus ojos, grises como el acero, igual de penetrantes, los que barrieron la línea de sirvientes con una curiosidad que parecía fuera de lugar en alguien de su posición. Cuando su mirada se posó en Mateo, se detuvo. Fue solo un segundo, quizás 2, pero en ese breve momento, Elena vio algo que la hizo fruncir ligeramente el ceño. El moretón fresco en su rostro, la manera en que mantenía su cuerpo tenso, como un animal acostumbrado a esperar golpes. Y algo más, algo en sus ojos verdes que no pertenecía a un simple mozo de cuadra. «Elena, querida, ven», llamó su padre, ya siendo recibido por Catalina con reverencias exageradas. Elena apartó la mirada y siguió a su padre, pero la imagen de aquel hombre de ojos verdes quedó grabada en su mente. La cena esa noche fue un espectáculo de opulencia. Catalina había dispuesto su mejor vajilla de plata, candelabros de cristal y platillos, que habían costado más de lo que Mateo vería en toda su vida. Él, por supuesto, no estaba en el comedor principal. Su tarea era trabajar en las cocinas, llevando bandejas pesadas y soportando los pellizcos, juguetones del cocinero jefe. ¿Has visto a la hija del duque?, susurró una de las doncellas jóvenes, María, mientras apilaba platos. Dicen que ha rechazado a más de 20 pretendientes. 20. Su padre está desesperado. Es porque es demasiado orgullosa, respondió otra doncella con envidia. Cree que ningún hombre es suficientemente bueno para ella. Mateo no participó en el chisme. Estaba acostumbrado a ser invisible, una sombra que se movía entre las paredes de la mansión que una vez fue su hogar. Pero no pudo evitar preguntarse por qué aquella mujer de ojos grises lo había mirado de esa manera. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Más tarde esa noche, mientras vaciaba cubos de desperdicios en la parte trasera de la mansión, escuchó pasos ligeros. Se giró y allí estaba ella, doña Elena de Santillana, envuelta en una capa oscura, completamente fuera de lugar en el patio de servicio. «Tú», dijo ella, su voz firme pero no cruel, «el de los ojos verdes. ¿Cómo te llamas?» Mateo se quedó paralizado, el cubo aún en sus manos. «Mateo, señorita», logró decir finalmente. «Mateo a secas». Elena se acercó más, estudiándolo con esa mirada penetrante que parecía ver a través de las mentiras. «Mateo a secas», repitió ella lentamente. «Qué curioso. Porque podría jurar que vi un retrato en el salón principal, un retrato de un niño pequeño, con exactamente tus mismos ojos verdes. El hijo del difunto conde Rodrigo Valcárcel». El cubo cayó de las manos de Mateo estrellándose contra el suelo de piedra, y en ese momento él supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio entre ellos era tan denso que Mateo podía escuchar el latido frenético de su propio corazón. Elena no se movió, sus ojos grises fijos en él con una intensidad que lo hacía sentir completamente expuesto. «Recógelo», dijo ella finalmente, señalando el cubo volcado. Mateo obedeció con manos temblorosas, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicar 7 años de humillación? ¿Cómo hacer que alguien de su posición entendiera? «Ese retrato», comenzó Elena, su voz más suave ahora, «fue pintado hace unos 10 años, según la fecha en el marco. Un niño de unos 13 años, hijo único del conde Rodrigo Valcárcel. Pero cuando le pregunté a doña Catalina sobre él durante la cena, me dijo que el niño había muerto de fiebre tifoidea poco después de la muerte de su padre». «Eso fue lo que ella le dijo a todos», murmuró Mateo, sin atreverse aún a mirarla directamente. «Pero como puede ver, señorita, estoy muy vivo». «¿Por qué?». La pregunta de Elena fue directa, sin rodeos. «¿Por qué una madrastra convertiría al heredero legítimo en un criado en lugar de simplemente...». Se detuvo, como si no quisiera completar la frase. «¿Matarme?». Mateo dejó escapar una risa amarga.
Al principio no lo entendí, pero con los años comprendí que para ella la muerte hubiera sido una misericordia. Esto señaló sus ropas harapientas, las cicatrices visibles en sus antebrazos. Esto es un castigo diario, una forma de destruir no solo mi cuerpo, sino mi espíritu. Elena dio un paso más cerca. En la luz tenue de la luna, Mateo pudo ver que no había lástima en sus ojos, sino algo diferente, furia fría y calculadora. Los documentos de herencia, dijo ella. ¿Dónde están? Destruidos, supongo, o escondidos donde nadie pueda encontrarlos. Yo era solo un muchacho de 16 años cuando mi padre murió. No sabía cómo protegerme. Catalina actuó rápido antes de que pudiera reaccionar. ¿Y no había nadie? Ningún abogado, ningún pariente, ningún amigo de tu padre que pudiera ayudarte. Mateo finalmente la miró a los ojos. Fue un error, porque en esa mirada gris vio algo que no había visto en años. Alguien que realmente le creía. Mi padre tenía un abogado, don Sebastián Ortega. Murió en un accidente 3 meses después del funeral. Su hijo, que heredó el despacho, recibió una suma generosa de Catalina y de repente no pudo encontrar ningún documento relacionado con la familia Valcárcel. Hizo una pausa, el dolor de la traición aún fresco después de tantos años. En cuanto a amigos, resulta que la lealtad tiene un precio y Catalina podía pagarlo. No todos tienen un precio, dijo Elena con firmeza. Antes de que Mateo pudiera responder, escucharon voces aproximándose. Elena reaccionó con rapidez sorprendente, tomándolo del brazo y arrastrándolo hacia las sombras del establo cercano. Escucha con atención, susurró ella una vez que estuvieron ocultos. Mañana por la noche hay un baile. Catalina lo está organizando en honor a mi padre. Tú estarás allí, ¿verdad? En las cocinas sí, o sirviendo bebidas si necesitan más personal. Perfecto. Encuentra la manera de acercarte al estudio de Catalina durante el baile. Todos estarán distraídos. Si hay algún documento que pruebe tu identidad, estará allí. Señorita, con todo respeto, ya he buscado. Durante años. No hay nada. Elena sonrió, y por primera vez, Mateo vio un destello de algo casi peligroso en esa sonrisa. Eso es porque no sabías dónde buscar. Pero yo sí. Mi padre me enseñó que la gente como Catalina siempre guarda seguros. No por sentimentalismo, sino por control. Si destruyó los documentos, ¿cómo podría probar que alguna vez tuvo derecho a esta propiedad? No, Mateo, ella los tiene. Solo necesitamos encontrarlos. Las voces se acercaban más. Era Gaspar, el capataz, llamando a gritos el nombre de Mateo. Ve, dijo Elena, y mañana ten fe. Mateo quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaron en su garganta. Así que simplemente asintió y salió de las sombras, preparándose para la inevitable paliza que Gaspar le daría por holgazanear. Mientras recibía los golpes minutos después, mientras su mejilla volvía a sangrar y sus costillas protestaban, Mateo se aferró a algo que no había sentido en 7 años: esperanza. Pero la esperanza, como pronto descubriría, podía ser la más cruel de las torturas cuando era arrebatada. ¿Qué opinas de estos primeros 3 capítulos? Déjame saber en los comentarios si crees que Mateo debería confiar en Elena o si sospechas que ella tiene sus propios motivos. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte cómo continúa esta historia. El día del baile amaneció con un cielo despejado, que parecía una burla al tumulto en el corazón de Mateo. No había dormido. Las palabras de Elena resonaban en su mente una y otra vez. Ten fe. Pero la fe era un lujo que había abandonado hacía mucho tiempo. La mansión Valcárcel se transformó en un torbellino de actividad. Catalina había contratado personal adicional de la ciudad, floristas, músicos, cocineros especializados, todos corriendo de un lado a otro para crear el evento perfecto. Era su oportunidad de impresionar no solo al duque de Santillana, sino a toda la aristocracia de la región que había sido invitada. ¡Mateo! El grito de Catalina atravesó el patio. «Ven aquí inmediatamente». Él dejó las herramientas que estaba usando para reparar una cerca y corrió hacia ella, la cabeza baja
el cuerpo ya tenso esperando otro golpe o insulto. Pero Catalina tenía una expresión diferente hoy. Algo calculador brillaba en sus ojos oscuros. «Esta noche servirás vino en el salón de baile», dijo ella, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Fernando está enfermo por haber bebido demasiado anoche, el imbécil, y necesito a alguien que pueda cargar las bandejas sin derramar nada». Mateo parpadeó sorprendido. En 7 años nunca le habían permitido acercarse a los invitados durante eventos sociales. Catalina siempre se había asegurado de mantenerlo escondido, invisible. «Señora, ¿estás sordo además de inútil?», espetó ella. «Te he dicho que servirás esta noche. Pero escúchame bien, bastardo». Se acercó tanto que él pudo oler el perfume caro que usaba. «Si dices una sola palabra fuera de lugar, si siquiera miras a algún invitado de manera incorrecta, haré que Gaspar te azote hasta que no puedas caminar durante un mes». ¿Entendido? «Sí, señora». Catalina lo estudió un momento más, luego asintió bruscamente. «Ve a lavarte. No puedes servir oliendo a establo, y ponte la librea limpia que está en la despensa. Quiero que al menos parezcas presentable». Mientras se alejaba, Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no estaba bien. Catalina nunca hacía nada sin una razón, y ciertamente nunca le había dado una oportunidad de estar cerca de gente importante. Pero luego pensó en Elena, en su plan para buscar los documentos durante el baile, y comprendió. Esto era perfecto, demasiado perfecto. ¿Era posible que Elena hubiera orquestado esto de alguna manera? La tarde transcurrió en una nebulosa. Mateo se bañó por primera vez en semanas, usando el agua fría del pozo. Se puso la librea, pantalones negros, camisa blanca y un chaleco gris, y por un momento, al verse en el reflejo borroso de una ventana, vio al joven que solía ser, al hijo del conde. El recuerdo fue tan doloroso que tuvo que apartar la mirada. Cuando cayó la noche, la mansión brillaba con cientos de velas. Los invitados comenzaron a llegar en sus carruajes elegantes, condes, marqueses, barones, todos con sus mejores galas. La música llenaba el aire, una orquesta de 12 músicos tocando vals tras vals. Mateo tomó su posición en un rincón del salón de baile, una bandeja de copas de cristal llena de vino tinto en sus manos. Desde allí podía ver todo, las parejas girando en la pista de baile, las damas con sus vestidos de seda susurrando detrás de abanicos, los caballeros discutiendo política y negocios. Y entonces la vio. Elena descendió por la gran escalera como una aparición. Su vestido era de un verde esmeralda profundo que hacía juego con los ojos de Mateo, el escote modesto pero elegante, el cabello suelto en cascadas de rizos castaños. Cada hombre en el salón se giró para mirarla, pero ella solo tenía ojos para una persona. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, Elena le dio la más leve de las sonrisas. Luego, deliberadamente, dejó caer su abanico. Mateo comprendió la señal. Dejó su bandeja en una mesa cercana y se acercó, recogiendo el abanico del suelo de mármol. «Gracias», dijo Elena en voz alta, lo suficientemente fuerte para que otros escucharan. «Qué torpe de mi parte». Pero cuando él le devolvió el abanico, sus dedos se rozaron brevemente y Elena deslizó algo pequeño en su mano. Un papel doblado. «De nada, señorita», murmuró Mateo, retrocediendo rápidamente antes de que alguien notara el intercambio. Solo cuando estuvo de vuelta en su rincón pudo desdoblar discretamente el papel. «Segundo piso, tercera puerta a la izquierda, detrás del retrato de la rosa negra». A medianoche. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Faltaban 2 horas para medianoche. Pero lo que no sabía era que Catalina había estado observando, que había visto el intercambio del abanico, y que en ese mismo momento estaba sonriendo con una satisfacción que hubiera helado la sangre de Mateo, porque después de 7 años, finalmente tenía la excusa perfecta para destruirlo completamente. Y esta vez no habría forma de que sobreviviera. Los minutos se arrastraban como horas. Mateo continuó sirviendo vino, moviéndose entre los invitados como un fantasma, invisible para todos excepto para Elena,
quien bailaba vals tras vals con diversos pretendientes que su padre le presentaba. Cada vez que pasaba cerca de Mateo, le dirigía una mirada rápida, como para asegurarse de que seguía allí, de que no había perdido el valor. A las 11:30, cuando el salón estaba en pleno apogeo y el champán fluía libremente, Mateo notó que Catalina había desaparecido. Su ausencia debería haberlo alertado, pero estaba demasiado concentrado en el plan de Elena. A las 11:45, dejó su bandeja vacía en la cocina y se escabulló hacia la escalera de servicio. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. El segundo piso estaba en penumbra, iluminado solo por algunas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Mateo contó las puertas. Primera, segunda, tercera a la izquierda. La habitación era un estudio privado que reconoció vagamente de su infancia. Había sido el refugio de su padre, un lugar lleno de libros encuadernados en cuero y mapas antiguos. Ahora, Catalina lo había convertido en su propio santuario, decorado con terciopelo rojo oscuro y muebles de ébano. Y allí, sobre la chimenea apagada, colgaba un cuadro que hizo que Mateo se detuviera en seco. Era una rosa negra, hermosa y terrible, pintada con tal detalle que parecía casi real. Pero no era la rosa lo que capturó su atención, sino lo que representaba. Su padre le había contado una vez sobre las rosas negras, flores que no existían en la naturaleza, símbolos de secretos enterrados. Con manos temblorosas, Mateo se acercó al cuadro. Lo levantó con cuidado del gancho que lo sostenía y allí estaba, una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, con una cerradura de combinación. Mateo maldijo en voz baja. No tenía forma de abrirla. Ni siquiera sabía qué números podría usar Catalina. Intentó algunas combinaciones obvias, la fecha de nacimiento de sus hijos, la fecha de muerte de su padre, pero nada funcionó. Estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó un sonido detrás de él. ¡Pasos! Se giró bruscamente y allí estaba Elena, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Llevaba un pequeño estuche de cuero en las manos. «No podía dejarte hacer esto solo», susurró ella, acercándose rápidamente. «Mi padre me enseñó algo útil cuando era niña, cómo abrir cerraduras. Señorita, si la descubren aquí conmigo, entonces será mejor que trabajemos rápido». Elena se arrodilló frente a la caja fuerte, abrió su estuche y sacó varias herramientas delgadas de metal. Mateo la observó fascinado, mientras ella trabajaba con manos expertas y seguras. «¿Por qué hace esto?», preguntó él en voz baja. «No me conoce. No le debo nada. Si fracasamos, su reputación, porque ninguno de ellos me veía realmente. Solo veían mi dote, mi apellido, la alianza que un matrimonio traería». Hizo una pausa ajustando una de las herramientas. «Pero cuando te vi en ese patio golpeado y humillado, vi algo que reconocí, alguien que había sido despojado de todo menos de su dignidad. Y esa dignidad, Mateo, era tan visible en tus ojos que me partió el corazón». Antes de que Mateo pudiera responder, la caja fuerte emitió un clic suave. «Conseguido», murmuró Elena con satisfacción, abriendo la puerta de metal. Dentro había varios documentos enrollados, atados con cintas rojas. Elena los sacó cuidadosamente, desenvolviendo el primero bajo la luz de la vela que Mateo sostenía. Era el testamento de su padre. Las palabras bailaban frente a los ojos de Mateo mientras leía: «Dejo todas mis propiedades, tierras y títulos a mi hijo Mateo Rodrigo Valcárcel, quien será el único heredero legítimo de la fortuna familiar». «Aquí está», dijo Elena, señalando otra sección. «¿Y aquí?» «Oh, Mateo, ella falsificó documentos. Hay una declaración aquí que supuestamente firmaste renunciando a tu herencia. Pero la fecha es imposible, 3 días antes de la muerte de tu padre. Y la firma ni siquiera se parece a la del testamento original». Mateo sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la pared, el peso de 7 años de sufrimiento finalmente validado. No había estado loco. No había sido un bastardo desagradecido. Había sido robado. «Tenemos que llevar estos documentos a las autoridades», dijo Elena, comenzando a guardar los papeles en su vestido. «Mi padre tiene conexiones en Madrid.
El juez supremo le debe favores. Con estos documentos, Catalina será arrestada por fraude, falsificación y... La puerta se abrió de golpe. Y allí, con una sonrisa triunfante y acompañada por el duque de Santillana, Gaspar el capataz y media docena de invitados importantes, estaba Catalina. «¿Robo?», dijo ella con voz fuerte y clara. «¡Deténganlos! El bastardo está robando mis joyas y ha seducido a la hija del duque para que lo ayude». El estudio estalló en caos. El duque de Santillana se puso pálido, sus ojos moviéndose rápidamente entre su hija y Mateo. Los invitados murmuraban, escandalizados, las damas cubriéndose la boca con sus abanicos, mientras los caballeros se preparaban para actuar. «Padre, no», gritó Elena, pero Gaspar ya había agarrado a Mateo por el cuello, aplastándolo contra la pared con una fuerza brutal. «Sabía que eras escoria», siseó el capataz. «Ahora pagarás por esto». «¡Suelten a mi hija!», ordenó el duque, su voz temblando de furia. «Elena, ¿qué significa esto? ¿Qué hacías aquí con este criado?» Catalina se acercó, la imagen perfecta de una dama ultrajada. Había lágrimas en sus ojos, falsas, pero convincentes, mientras señalaba los documentos que Elena aún sostenía. «Ese monstruo ha estado planeando robarme durante semanas», sollozó, «y ahora ha involucrado a su pobre hija, Excelencia. Probablemente la amenazó, o peor aún, la sedujo con mentiras sobre su pasado». «¡Es mentira!». Elena levantó los documentos. «Padre, estos papeles prueban que...». Pero Catalina fue más rápida. Con un movimiento teatral, le arrebató los documentos de las manos a Elena y los arrojó a la chimenea. Las brasas aún tibias prendieron el papel inmediatamente, las llamas consumiendo años de evidencia en segundos. «¡No!». El grito de Mateo fue desgarrador mientras luchaba contra el agarre de Gaspar, pero era inútil. El capataz era el doble de su tamaño y tenía ayuda de otros 2 hombres que habían entrado en el estudio. «Estos son documentos falsos que el criminal preparó», continuó Catalina, limpiándose las lágrimas falsas. «Intentó hacerme parecer una ladrona cuando él es quien ha vivido de mi caridad durante años, a pesar de no ser más que el hijo bastardo de una criada que mi difunto esposo tuvo en un momento de debilidad». «Eso es una mentira». Elena se enfrentó a Catalina con los ojos ardiendo. «Mateo es el hijo legítimo del conde Rodrigo. Hay un retrato de él de niño en el salón principal». «¿Cómo explicas eso?». Catalina sonrió con frialdad. «Ah, sí, el retrato. Mi difunto esposo tenía un corazón tierno, ¿sabes? Quiso darle al hijo de su criada un recuerdo, algo para que el muchacho no olvidara que, aunque era un bastardo, su padre había sido generoso con él». Se giró hacia los invitados. «Perdoné esa indiscreción. Incluso permití que el muchacho se quedara después de que su madre murió de vergüenza. Pero así me paga, con robo y escándalo». Era brillante, diabólicamente brillante. Con los documentos destruidos, solo quedaba la palabra de Catalina contra la de un criado y una joven noble que podía ser acusada de estar bajo influencia o chantaje. El duque de Santillana se acercó a su hija, su rostro una máscara de ira contenida. «Elena, vuelve al carruaje, inmediatamente». «Padre, tienes que creerme. He dicho que vuelvas al carruaje». Su voz resonó en el estudio. «Hablaremos de esto en privado. Y en cuanto a ti», se giró hacia Mateo, «serás entregado a las autoridades por intento de robo y corrupción de una menor noble. Tiene 23 años, no es menor», protestó Elena. «Basta». El duque agarró a su hija del brazo. «Doña Catalina, le ofrezco mis más sinceras disculpas por el comportamiento inaceptable de mi hija. Puede estar segura de que...». «¡Ay, esperen!». La voz vino desde la puerta. Todos se giraron. Allí, apoyándose en un bastón y vestido completamente de negro, estaba un anciano que Mateo reconoció vagamente, pero no pudo ubicar de inmediato. Tenía que tener al menos 70 años, con cabello blanco como la nieve y ojos que, a pesar de su edad, brillaban con una claridad penetrante. «¿Quién demonios es usted?», exigió Catalina, su confianza tambaleándose por primera vez. El anciano sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos. «Soy Jerónimo Ortega, hijo del difunto don Sebastián Ortega,
quien murió hace 7 años en circunstancias sospechosas. Hizo una pausa dramática. Y tengo en mi posesión algo que creo que encontrarán muy interesante. Sacó de su abrigo un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Verán, mi padre sabía que algo malo iba a pasarle. Antes de morir, me entregó este sobre con instrucciones específicas. Debía abrirlo solo si escuchaba rumores de que el joven Mateo Valcárcel había sido desheredado o había desaparecido. Catalina se puso blanca como el papel. Eso es imposible. Usted aceptó mi dinero. Destruyó los documentos. Acepté su dinero, sí, admitió Jerónimo sin vergüenza. Y destruí las copias que tenía en mi despacho. Pero lo que no sabía, doña Catalina, es que mi padre siempre hacía 2 copias de todos los testamentos importantes y guardaba las segundas copias en un lugar muy especial, con el obispo de Toledo. El silencio que siguió fue absoluto. Esta noche, continuó Jerónimo, acercándose lentamente, vine al baile porque escuché rumores interesantes. Rumores sobre un criado que se parecía demasiado al difunto conde. Y decidí que era hora de honrar la última voluntad de mi padre. Abrió el sobre y sacó documentos perfectamente preservados, el testamento original, certificado de nacimiento de Mateo, el acta matrimonial de sus padres, todo sellado y firmado por las autoridades correspondientes. Señoras y señores, dijo Jerónimo, su voz ahora fuerte y clara, les presento a Mateo Rodrigo Valcárcel, 13º conde de Valcárcel, legítimo heredero de todas las propiedades, tierras y títulos de esta casa. Los invitados estallaron en murmullos confusos. El duque de Santillana se quedó boquiabierto. Elena dejó escapar un sollozo de alivio. Y Catalina, por primera vez en 7 años, sintió el helado toque del miedo verdadero, porque sabía que su reino de terror había terminado, y que el precio por sus crímenes apenas comenzaba a cobrarse. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Catalina merece perdón o debería enfrentar todo el peso de la ley? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. El estudio se convirtió en un torbellino de voces. Los invitados hablaban todos al mismo tiempo, algunos incrédulos, otros escandalizados, varios simplemente confundidos, pero todos tenían los ojos fijos en la misma escena. Catalina de Mendoza, la viuda del conde, de pie junto a la chimenea, su rostro pasando por una serie de emociones que iban desde la incredulidad hasta el terror absoluto. Esto es una conspiración, logró decir finalmente, su voz temblando. Ese anciano es un farsante. Los documentos son falsos. Jerónimo Ortega sonrió con paciencia, como un abuelo que explica algo a un niño terco. Falsos. Estos documentos tienen el sello del obispo de Toledo, el sello real, y las firmas de 3 testigos que aún viven y pueden corroborar su autenticidad. Hizo una pausa. Además, doña Catalina, creo que olvidó un pequeño detalle cuando planeó su fraude. ¿Qué detalle?, preguntó el duque de Santillana, ahora completamente absorto en el drama que se desarrollaba. El conde Rodrigo Valcárcel no era solo un noble cualquiera, era primo segundo del rey. Cualquier transferencia de su título y propiedades requería aprobación real. Jerónimo sacó otro documento. Y aquí está la orden real que aprobó la herencia de Mateo, firmada 2 semanas antes de la muerte del conde. Es imposible falsificar esto, porque está registrado en los archivos del Palacio Real en Madrid. Catalina se tambaleó, agarrándose al borde de la chimenea para no caer. Gaspar, el capataz, soltó inmediatamente a Mateo como si quemara. Los otros hombres que lo habían sujetado retrocedieron rápidamente, sus rostros pálidos al darse cuenta de que acababan de agredir físicamente a un conde. Mateo se frotó el cuello, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Durante 7 años había sobrevivido aplastando cualquier esperanza, cualquier sueño. Y ahora, en cuestión de minutos, todo su mundo se había volcado nuevamente. Mateo,
dijo Helena suavemente acercándose a él. ¿Estás bien? Él la miró, vio las lágrimas de alivio en sus ojos grises, y algo dentro de él finalmente se rompió. No lloró, todavía no, pero asintió lentamente. Creo que sí, susurró. El duque de Santillana se aclaró la garganta, evidentemente incómodo con todo el asunto. Se acercó a Mateo y, para sorpresa de todos, hizo una reverencia formal. Conde Valcárcel, le pido disculpas por haber dudado de usted, y le agradezco por... Hizo una pausa mirando a su hija. Por mostrarle a mi hija el verdadero significado del honor y la justicia. Mateo estaba tan aturdido que apenas pudo devolver la reverencia. Yo... Gracias, Excelencia. En cuanto a usted, doña Catalina. El duque se giró hacia ella con ojos duros como el acero. Sugiero que llame a las autoridades. Los cargos incluirán fraude, falsificación, robo de propiedad noble y... Miró a Mateo, viendo los moretones en su rostro, las cicatrices visibles en sus antebrazos, agresión física contra un noble. Cada uno de estos crímenes es suficiente para cadena perpetua. ¡No! El grito de Catalina fue agudo, desesperado. ¡Fernando! ¡Beatriz! ¡Ayúdenme! Pero sus hijos, que habían estado escondidos entre los invitados, no se movieron. Fernando, cobarde hasta el final, ya estaba calculando cómo distanciarse de su madre para salvar su propia piel. Beatriz simplemente lloraba en silencio, la realidad de su futuro arruinado finalmente golpeándola. Dos guardias que el duque había traído como escolta entraron en el estudio y tomaron a Catalina por los brazos. Ella luchó, gritó, maldijo, pero era inútil. Mientras era arrastrada fuera del estudio, sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en ese momento toda la crueldad, todo el veneno que había acumulado durante años, salió a la superficie. «Maldito seas», escupió. «Deberías haber muerto con tu padre. Todo esto es mío, mío». Mateo la observó irse sin expresión. Había imaginado este momento tantas veces durante los últimos 7 años. Había soñado con venganza, con verla sufrir como él había sufrido. Pero ahora que finalmente sucedía, solo sentía vacío. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, sin duda ansiosos por difundir el escándalo. Más jugoso que la alta sociedad había visto en décadas. Jerónimo se acercó a Mateo, colocando una mano paternal en su hombro. «Tu padre fue un buen hombre», dijo el anciano suavemente, «y mi padre me hizo prometer que protegería su legado. Lamento haber tardado tanto. Debía haber venido antes, pero...» Suspiró. «Soy un cobarde. El dinero de Catalina era tentador, y convencerme de que esperaba el momento correcto fue fácil». «Viniste cuando más importaba», respondió Mateo. «Eso es lo que cuenta». Jerónimo asintió con lágrimas en sus ojos cansados. «Los documentos son tuyos ahora, conde. Todo lo que tu padre construyó, todo lo que es tuyo por derecho». Hizo una pausa. «¿Qué harás primero?» Mateo miró alrededor del estudio, la habitación que había sido de su padre. Luego miró sus manos, callosas y cicatrizadas por años de trabajo brutal. Finalmente su mirada se posó en Helena, que lo observaba con una expresión que no podía descifrar completamente. «Primero», dijo lentamente, «necesito un baño, uno largo y caliente, en la bañera principal, no en el pozo de agua fría del patio». Jerónimo se rió, una risa profunda y genuina. «Una excelente primera orden, señor conde». 3 semanas pasaron como en un sueño. Mateo se instaló en las habitaciones principales de la mansión. Sus habitaciones... Tuvo que recordarse constantemente y lentamente comenzó a reclamar la vida que le habían robado. Los sirvientes, que antes lo habían ignorado o maltratado, ahora se inclinaban ante él con una mezcla de miedo y respeto. Gaspar había sido despedido inmediatamente, junto con todos los que habían participado activamente en su tormento. Pero no fue fácil. 7 años de abuso no se borraban con un título y habitaciones lujosas. Mateo se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, esperando que Catalina apareciera con su bastón. Comía rápido, tragando la comida como si alguien fuera a arrebatársela. Y cada vez que un sirviente se acercaba demasiado rápido,
Su cuerpo se tensaba automáticamente, esperando un golpe. Elena lo visitaba todos los días. Al principio, su padre había protestado, preocupado por el escándalo. Pero Elena, con su característico desprecio por las convenciones sociales, simplemente le informó que visitaría a Mateo con o sin su permiso. Eventualmente el duque cedió, especialmente después de que Jerónimo señalara que un matrimonio entre su hija y el conde Valcárcel sería una alianza excelente. No tienes que casarte conmigo solo porque tu padre lo sugirió, dijo Mateo una tarde mientras caminaban por los jardines de la mansión. Había sido un día inusualmente cálido para abril y las rosas estaban comenzando a florecer. Elena se detuvo, girándose para mirarlo con esos ojos grises que parecían ver directamente a través de él. ¿Crees que haría algo solo porque mi padre lo sugirió?, preguntó con una ceja arqueada. ¿Después de rechazar a 22 pretendientes? Bueno, no, pero... Mateo, ella dio un paso más cerca. Te ayudé porque era lo correcto. Pero me quedó porque... Hizo una pausa y por primera vez desde que la conoció, vio incertidumbre en su rostro. Porque cuando te miro, veo a alguien que entiende lo que es luchar contra las expectativas del mundo. Alguien que no me ve solo como una dote o una alianza política. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Durante semanas había tratado de mantener distancia emocional, convencido de que alguien como Elena nunca podría realmente quererlo. No al hombre que había sido criado, no al que aún se despertaba con pesadillas. No soy el hombre que debería ser, admitió en voz baja. 7 años como criado me cambiaron. No sé cómo ser un conde. No sé cómo. Tragó saliva. Cómo ser digno de alguien como tú. Elena tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Escúchame bien, Mateo Rodrigo Valcárcel. Durante 7 años soportaste humillaciones que habrían destruido a hombres más débiles. Sobreviviste. No solo sobreviviste, sino que mantuviste tu humanidad, tu dignidad. Sus ojos brillaban con una fiereza que lo dejó sin aliento. Eso te hace más hombre, más noble, que cualquier título o propiedad jamás podría. Y entonces, allí mismo en el jardín, rodeados de rosas que comenzaban a florecer después de un largo invierno, Mateo se inclinó y besó a Elena. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si temiera que ella desapareciera si la sostenía con demasiada fuerza. Pero Elena respondió con una pasión que lo sorprendió, sus dedos enredándose en su cabello, acercándolo más. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Cásate conmigo», susurró Mateo. «No por obligación o conveniencia, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Elena sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó todo su rostro. «Sí, 1000 veces sí». Pero su felicidad fue interrumpida por la llegada de un mensajero, un joven que cabalgó hasta la entrada principal con urgencia evidente. «¡Conde Valcárcel!», gritó el mensajero. «Tengo noticias de Madrid». Mateo y Elena corrieron hacia él. El mensajero les entregó un sobresellado con el sello real. Con manos temblorosas, Mateo lo abrió y leyó en voz alta. «Por orden de su majestad, doña Catalina de Mendoza ha sido hallada culpable de fraude, falsificación y agresión contra un noble. Ha sido sentenciada a 20 años de prisión en la fortaleza de Toledo. Sus hijos, Fernando y Beatriz de Mendoza, han sido despojados de cualquier derecho a la herencia. Valcárcel y exiliados de la corte. Todas las propiedades robadas han sido restituidas al conde Mateo Rodrigo Valcárcel». El papel tembló en las manos de Mateo. 20 años. Catalina pasaría el resto de su vida productiva en prisión. Sus hijos, criados en lujo y privilegio, ahora eran parias sociales. Debería sentirse victorioso. Debería sentirse satisfecho. Pero lo único que sintió fue cansancio. «¿Estás bien?», preguntó Elena suavemente. Mateo dobló la carta cuidadosamente. «Sí», dijo finalmente. «Solo quiero que esto termine. Quiero dejar el pasado atrás y comenzar a vivir realmente». Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces eso es exactamente lo que haremos, juntos». Y por primera vez en 7 largos años, Mateo Valcárcel sintió algo que había olvidado cómo sentir.
paz. Pero la vida, como pronto descubriría, siempre tiene una forma de presentar nuevos desafíos. Y el mayor de todos estaba a punto de llegar a su puerta. El nuevo desafío llegó en la forma de una carta, 3 días antes de la boda planeada entre Mateo y Elena. Era de la prisión de Toledo, escrita con la letra temblorosa de Catalina de Mendoza. Mateo la leyó en la privacidad de su estudio, el mismo estudio donde todo había cambiado, aquella noche del baile, mientras la luz del atardecer proyectaba sombras largas en las paredes. Mateo, sé que no merezco tu atención, mucho menos tu perdón, pero estoy muriendo. Los médicos de la prisión dicen que tengo quizás 3 meses de vida. Un tumor, según dicen. No te escribo para pedir clemencia o para escapar de mi castigo. Merezco cada día de esta condena. Te escribo porque hay algo que necesitas saber, algo que tu padre me hizo prometer que nunca revelaría, pero que ahora, enfrentando mi propia muerte, no puedo llevarme a la tumba. Tu madre no murió cuando eras un bebé, como tu padre te dijo. Ella vivió hasta que tenías 10 años. Estaba enferma mentalmente, confinada en una institución privada en Francia, donde tu padre podía asegurarse de que recibiera el mejor cuidado posible. Cuando finalmente murió, él decidió no decirte la verdad, creyendo que sería más fácil para ti recordarla, como un dulce recuerdo de infancia en lugar de cómo la mujer atormentada en la que se había convertido. Hay más. En esa institución tu madre escribió diarios, docenas de ellos. Tu padre los guardó, esperando el día en que fueras lo suficientemente mayor para entenderlos. Están en una caja de seguridad en el Banco Nacional de Madrid, bajo tu nombre. Sé que destruí tu vida. Sé que te robé 7 años que nunca podrás recuperar. No espero perdón, pero pensé que merecías conocer esta verdad sobre tu madre, sobre tu pasado. Que encuentres la paz que yo nunca tuve. Catalina. Mateo leyó la carta 3 veces, sus manos temblando más con cada lectura. Cuando terminó, la dejó caer sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Elena lo encontró así 1 hora después. Sin decir palabras se acercó y lo envolvió en sus brazos. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Mateo le entregó la carta. Elena la leyó en silencio, su expresión cambiando de confusión a comprensión, a una tristeza profunda. «Oh, Mateo», susurró. «No sé qué pensar», admitió él, su voz ronca. «Durante todos estos años la odié. La odié con cada fibra de mi ser. ¿Y ahora? Ahora me da esto, una verdad, un último acto de crueldad, una forma de asegurarse de que nunca pueda olvidarla». Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «O tal vez», dijo suavemente, «es la única forma en que sabe cómo pedir perdón, dándote algo que tu padre te ocultó, algo que ella también mantuvo en secreto. No sé si quiero esos diarios. No sé si quiero saber más sobre el dolor de mi madre. Entonces no los leas ahora, guárdalos. Algún día, cuando estés listo, estarán ahí». Elena lo besó en la frente. «Pero hay algo que debes decidir. ¿Irás a verla?» Mateo la miró sorprendido. «¿Por qué iría a verla?» «Porque llevar odio en tu corazón es como beber veneno y esperar que la otra persona muera». Elena hizo una pausa. «No lo haces por ella, Mateo, lo haces por ti, para poder cerrar ese capítulo de verdad». Durante 2 días, Mateo luchó con la decisión. Finalmente, la mañana antes de su boda, cabalgó hasta Toledo. La prisión era un lugar sombrío, de piedra gris y ventanas estrechas. Las guardias lo llevaron a través de pasillos húmedos hasta una celda pequeña donde Catalina esperaba. Un largo silencio se extendió entre ellos. «¿Por qué?», preguntó finalmente Mateo. «¿Por qué me odiabas tanto? ¿Qué te hice para merecer 7 años de tormento?» Catalina dejó escapar una risa amarga que se convirtió en tos. «No te odiaba a ti», dijo cuando recuperó el aliento. «Odiaba lo que representabas. Tu padre nunca me amó, ¿sabes? Se casó conmigo por obligación para darles medio hermanos a su precioso hijo. Pero cada vez que te miraba, veía el recuerdo de tu madre, su verdadero amor. Y cuando murió, te dejó todo a ti. Nada para mis hijos, nada para mí, como si los años que pasé en esta familia no significaran nada. Así que decidiste destruirme.
Decidí tomar lo que debería haber sido de mis hijos. Catalina lo miró directamente. Pero en el proceso me convertí en un monstruo. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mateo sintió algo extraño en su pecho. No era perdón, no exactamente, pero era comprensión. Catalina había sido una mujer herida, amargada por el rechazo, y había convertido ese dolor en veneno. «Espero», dijo Catalina, su voz quebrándose, «que puedas ser más feliz de lo que yo fui, que encuentres en esa joven noble algo que yo nunca tuve, amor verdadero». Mateo asintió lentamente. «Lo encontré, y mañana me caso con ella». «Bien». Catalina cerró los ojos. «Eso está bien». Mateo se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Los diarios de mi madre», dijo sin mirar atrás. «Gracias por decirme». «De nada, Mateo, y lo siento por todo». Fueron las últimas palabras que intercambiarían. Catalina moriría 2 semanas después, en esa misma celda, sin que nadie más que las guardias de la prisión estuvieran presentes. Pero Mateo ya habría comenzado su nueva vida. El día de la boda amaneció con un cielo perfectamente azul, como si el universo mismo estuviera celebrando. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de la mansión Valcárcel, la misma capilla donde los padres de Mateo se habían casado 25 años antes. Las paredes de piedra antigua estaban decoradas con lirios blancos y rosas, y la luz del sol entraba a través de las ventanas de vidrio emplomado, creando arcoíris que bailaban sobre los invitados reunidos. Mateo esperaba en el altar, vestido con un traje negro impecable que le había hecho el mejor sastre de Madrid. Sus manos temblaban ligeramente mientras el sacerdote leía las escrituras. Pero cuando las puertas de la capilla se abrieron y vio a Elena caminando hacia él del brazo de su padre, todo el nerviosismo desapareció. Ella era una visión en blanco y plata, su vestido de novia simple pero elegante, su cabello recogido con pequeñas flores blancas entrelazadas. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue la belleza del vestido o el peinado, sino la expresión en su rostro, amor puro, sin condiciones, sin dudas. Cuando llegó a su lado, el duque de Santillana colocó la mano de su hija en la de Mateo, con una sonrisa que había tardado en llegar, pero que ahora era genuina. «Cuida de ella», susurró el duque, «o tendrás que responder ante mí». «Con mi vida», prometió Mateo. La ceremonia fue hermosa pero sencilla. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo tomó ambas manos de Elena entre las suyas. «Elena», comenzó, su voz clara y fuerte, «durante 7 años sobreviví, pero no viví. No hasta que te conocí. Me enseñaste que el verdadero valor no está en soportar el sufrimiento en silencio, sino en tener el coraje de buscar algo mejor. Me viste cuando era invisible para todos los demás. Y por eso prometo pasar el resto de mi vida viéndote a ti, honrándote y amándote con cada parte de quien soy». Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando fue su turno. «Mateo», dijo, su voz temblando pero firme, «el mundo me dijo quién debía ser, qué debía querer, con quién debía casarme. Pero cuando te vi, supe que el mundo estaba equivocado. Vi a un hombre que había perdido todo pero no su dignidad, que había sido quebrado pero no destruido. Y supe que si existía un hombre digno de mi corazón, eras tú. Prometo ser tu igual, tu compañera, tu amor, hasta que la muerte nos separe». El sacerdote los declaró marido y mujer, y cuando Mateo besó a Elena, la capilla estalló en aplausos. La celebración que siguió fue todo lo que Mateo había soñado pero nunca se había atrevido a imaginar. Música, baile, risas. Jerónimo Ortega dio un discurso conmovedor sobre segundas oportunidades. El duque de Santillana, ligeramente ebrio, declaró que siempre había sabido que su hija era más inteligente que él. Pero el momento más significativo llegó al final de la noche. Mateo y Elena estaban en la terraza mirando las estrellas cuando ella le entregó un pequeño paquete envuelto en seda. «Un regalo de bodas», dijo con una sonrisa misteriosa. Mateo lo desenvolvió cuidadosamente. Dentro había un diario nuevo, las páginas en blanco, encuadernado en cuero fino con sus iniciales grabadas en oro. «Para tu nueva historia», explicó Elena, «la que escribiremos juntos». Mateo la abrazó.
sintiendo lágrimas calientes corriendo por su rostro por primera vez, desde que era niño. «Te amo», susurró contra su cabello, «más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo a ti», respondió Elena, «siempre». 6 meses después, cuando Mateo finalmente abrió la caja de seguridad en Madrid y leyó los diarios de su madre, encontró en ellos no solo dolor, sino también amor. Amor por él, amor por su padre, y en las últimas entradas, una paz que había encontrado antes de morir. Y en ese momento, Mateo comprendió que el pasado no define el futuro, que las cicatrices pueden sanar, que el amor puede conquistar incluso la más oscura de las crueldades. Y Mateo, el bastardo olvidado que se convirtió en conde, nunca olvidó de dónde vino. Pero más importante aún, nunca dejó que eso definiera quién se convertiría. Porque al final, todos somos más que nuestras peores experiencias. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y todos podemos elegir el amor. Fin. Mateo tuvo que ser muy valiente para perdonar y seguir adelante, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar al recibir esa carta de Catalina? ¿La habrías visitado o habrías dejado el pasado atrás sin mirar atrás? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte de este canal, suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.